mejor transar para avanzar que detenerlas, porque en medio de ellos hay políticos, hay senadores, hay gente muy metida en la prostitución, donde pasa la charola y por dádivas para una campaña. Tuvimos a personas que eran violadores en serie, pues había vehículos chocados y pues ahí podías pasar la noche sin problema. Pasó muchas noches ahí. Muchas, y en una feria que estaba por mucho tiempo, y ya hacían las tazas o en el trenecito, cuando no completábamos para el hotel, pues era ideal para pasar la noche. Wow. También otro ingreso que teníamos eran los famosos swingers, donde se intercambiaban parejas y donde también los trabajábamos y que se quedaba toda esta fechoría en el anonimato porque no se presentaban denuncias. Y un mercado negro detrás de eso. Y que hay gente que compra partes, hay gente que compra pues ya los huesos o para hacer brujería, para hacer cosas de ocultismo. Entonces es real eso. Ya empezamos a mandar a comprar huesos, Wow. donde ya de algunas personas, ¿verdad? Y eso pues se lleva a una prenda, a una olla, donde se meten con ciertos ritos, ciertas fiestas que se hacen, ¿verdad? Wow. Y eso según te va a dar un poder que al beber la sangre de ciertos animales, Wow. de gallos grifos, gallos negros, gallinas, corderos, y eso al beberla te va a dar cierto poder de hacer las cosas ilícitas sin ser descubierto. Y lejos de enviarlos a una prisión donde no van a generar, mejor dejarlos trabajar, te acercas a ello, mira, ya te tengo identificado, ya estás investigado, lo que deseo es que trabajes para mí. Hola, 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 muy buenas noches, ¿cómo están? Así es, ya llegó la hora. Como cada viernes, pasadas las 7 de la noche. Transmitiendo para todo el mundo, desde Lomas de los Remedios. Porque no hubo otro lugar que nos recibiera. Y como cada semana, sus anfitriones favoritos. De este lado, el Pastor Marcial. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y su amigo y hermano, Luis Tinoco. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Coman frutas y verduras. Para poder compartir una transmisión especial en este su programa favorito y ya conocido por todos. Es hora de hablar. El podcast. Buenas noches. Muy buenas noches a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Llegó viernes de podcast. Es hora de hablar. El podcast. Mi hermano Luis recibiéndonos esta tarde con la bendición. Óscar para servirles. Y yo sé que ustedes ya lo notaron. El día de hoy sí me bañé. No, yo sé que ya lo notaron de aquel lado. Tenemos un invitadazo y como lo vieron en el título de este video y por lo que probablemente entraron para ver este capítulo, hoy tenemos un invitado especial con nosotros y es el pastor Antonio, que está esta noche. Pastor. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Preséntese para los que lo conocen y los que no también. Sí, es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Antonio Cruz. Formamos parte del ministerio El Refugio, Adulams, Gloria a y Dios. el evangelismo, uno más para Jesús. Gloria a Dios. Ahí en Facebook, ¿verdad? Así es. Entonces, para que lo puedan seguir, denle like a su página. Uno más para Jesús en Facebook. ¿En YouTube tienen algo? Sí, también. ¿Un canal? ¿Igual uno más para Igual, Jesús? Uno más para Uno Jesús. más Gloria a para Dios. Jesús. Si Está nos puede fácil. compartir los enlaces, vamos a poner los enlaces ahí abajito y para que puedan suscribirse y darle like a la página también. Así sea.
Pues pastor, qué bendición traerlo por acá. Ya habíamos platicado un poquito sobre poder hacer esto. Dios ha acomodado los tiempos y pues, ¿para qué nos tardamos más si realmente va a ser de bendición y no hay mucho que rellenar? Así que, pues queremos platicar un poquito acerca de su testimonio, acerca de su vida, qué es lo que Dios ha hecho con usted. Y decía alguien, pues vámonos por el principio. Y eso es su infancia. ¿De dónde viene, pastor? ¿Dónde nació? ¿Cómo está esto? A ver. Pues afortunadamente fue en un barrio muy conocido llamado Tepito, donde iniciamos la era estudiantil, donde gracias a Dios, a través de los estudios, pues estuvimos en dos secundarias ahí, la secundaria 3 y la secundaria 59. No fue posible concluir Ok. por causas de la vagancia, Sí. por causas de pandillerismo, no fue posible concluir, pero gracias a Dios aquí estamos para dar testimonio de lo que Dios ha hecho y del barrio en que Él nos sacó, para hoy poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Saludos a todos por allá Sí. también. Y Saludos. así que si alguien se acuerda, por favor, comente. Yo fui en el mismo salón. Saludos al barrio Bravo. Sí. En esta etapa de la infancia, mi querido pastor, ¿hubo algún acercamiento a Dios? ¿Ya conocía padre, madre o simplemente era, digamos, no común conocer a Dios en esa etapa de niñez, más que nada? No era posible conocer de Él, puesto de una familia disfuncional, Mm. padre alcohólico, Ok. pues la mamá generalmente siempre en el trabajo doméstico y lavando ropa ajena y todo ello, pues no fue posible tener como que un acercamiento a una iglesia o a una religión como tal. Sí. Y por eso es que sucede que al no estar de continuo en el hogar, pues se dio la vagancia de convivir con los amigos fuera de las escuelas. Ok. Y desafortunadamente, al tener padrastro, pues no congeniábamos, Sí. no era una buena comunicación la que teníamos y estaba más tiempo en las calles que en el hogar. Y es por ello que, pues al carecer de la imagen paternal, pues se refugia uno en las drogas, Sí, sí. en el alcoholismo, en irte de pinta y pues pasabas más tiempo en los cines Ajá. alrededor, Ah, ok. que era muy económico. Sí, en esa Donde, época, ¿no? ¿Cuánto costaba el cine? 10 pesos, 15 pesos. 10 pesos. Sí. Bueno, pero en También. aquel tiempo aún así era algo. Era ¿no? que un 100, no, como No, ¿un 50? 50, ¿no? Un 30, 50. Así es. Aprox. Wow. No, sigue siendo barato. Sí. O sea, comparación ahorita sigue siendo Sí. caro. Así es. Ah, qué bendición. Es verdad. Y pues afortunadamente fue la etapa que empezó a definir un camino, ¿no? En el cual, pues, aunado a las drogas, y pues se hacía fácil obtenerlas, porque como mucha gente compraba en el mercado, pues el robarles, fácil, ¿verdad? Pues se volvía en alcoholismo, en drogas. O sea que en ese lugar en su época sí era fácil Sí, obtener claro. ese tipo de sustancias. Así es, porque en las vecindades en las que vivíamos, ahí es donde se comercializaba todo tipo Wow. de drogas, y pues uno crece en ellas, ¿no? Sí, estaba Y es por ello cerquísima. que se hizo uno adicto desde muy pequeño a la sustancia. ¿A qué edad probó su primera sustancia? Pues digamos que a los 11, ¿A los 11? empezamos Ah, a fumar y a ingerir alcohol, y ya a los 12, donde pues, papá fallece, ¿verdad? Y pues ahí en el barrio pues llegó padrastro y al no estar de acuerdo Sí. con el tipo de normas y no respetar las reglas, pues decidimos vivir por más de 3 años en las calles. Se salió de casa. Salió. ¿Pero que eran normas en cuestión de educación o en cuestión de opresión? Cuestión de presiones, ¿no? Que las Oh. reglas ahora van a ser aquí, Y aquí yo yo mando. soy el que tengo la última palabra, y pues no estuve de acuerdo y Wow. decidí mejor pues salirme a probar destino por mi cuenta propia, y es ahí donde empezamos a delinquir, conocer diferentes sustancias, y es ahí donde empieza, ¿no? Empieza una situación. Hoy que ya conoce de Dios, es otra forma de ver las cosas. Pero ¿qué consejo le podría dar a un joven así? Unos 15, 16 años, ¿sabes qué? Falleció papá, está ese dolor de que pues, acaba de fallecer mi papá y de repente, pues ya tengo otro papá, ¿no? Que yo ni lo conocía. Ahí usted, ya que ahorita Dios le ha dado sabiduría y todo eso, ¿qué le podría aconsejar a un joven así? Pues generalmente siempre va a haber dos caminos a elegir.
lo que te lleva a una conducta en el cual puede ayudarte las amistades que están en lo justo, en lo recto, a diferencia de los que están en rebeldía, que les gusta la vida fácil, donde no hay disciplina, no hay normas, no hay reglas. Entonces siempre a esa edad ya hay disposición en la cual tú puedes decidir qué camino tomar. Desafortunadamente tomé el fácil, Sí. el donde no hay compromiso, no hay responsabilidades, y estando en la vía pública, pues el único compromiso es adquirir para una renta de hotel o apartar vehículos que en la delegación del Carmen, en la Cuauhtémoc, pues había vehículos chocados y pues ahí podías pasar la noche sin problema. Oh, pasó muchas noches ahí. Muchas, y en una feria que estaba por mucho tiempo, y ya hacían las tazas o en el trenecito, cuando no completábamos para el hotel, pues era ideal para pasar la noche. Guau, está muy rudo, ¿no? Muchas veces en noches frías que tienes una cobijita y dices, ay, tengo frío, entre comillas. Dices, pasé una dura noche, ¿no? Sí. Y estás en tu cuarto, en tu cama, con todas esas comodidades, Sí. pero imagínate en la intemperie, básicamente rodeado de metal que de por sí es fríísimo. Ay, no, hasta sí está bastante impresionante lo que Muy fuerte. ¿Y qué pasó en las calles? ¿Cómo salió de las calles? ¿O alguien le extendió una mano? ¿O adquirió algo ahí entre los amigos? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue dejar Sí, sí, sí. ese camino? Llegó al barrio un manager que preparaba boxeadores, Ok. ahí por la colonia Portales, donde a varios chavillos que les veía aptitudes, y como el juego de los mayores era cerrar las calles, digamos en Jesús Carranza, donde nos juntábamos varios jovencillos, y ahí su hobby de los adultos era ponerse los guantes. Y ahí pues nos agarramos a poner los guantes y vio aptitudes. Y pues a mi mamá, cuando llegó a enterarse de que era un manager de box, habló con él para que de esa manera me empezara a invitar a un gimnasio. Y me vio el don, y pues empecé a asistir a un gimnasio, y ahí eso ayudó a que me fuera separando de las drogas. Empezamos en lo amateurs, hubo mucha gracia en saber meter las manos, y empezamos a caminar en el profesionalismo. Ok. Así es, 16 años, ya esperaba yo para empezar a debutar Para en lo empezar. profesional, Órale. no tenía que esperar los 18. Ah, sí que sea la mayoría de edad, ¿no? Bien. Así es, Oh, ya, para ya. poder ¿Y, formar parte. y al box se acercó por coincidencia, como nos comenta, o hubo otro detonante? No sé, quiero liberar esas cargas que tengo a través del ejercicio, del boxeo. ¿Qué fue lo que le gustó? Coincidencia, por así Me decirlo. gustó mucho porque en lo personal, cuando una persona no conoce de Jesús, había frustraciones, había heridas, había amargura. Ok. Y para mí en ese momento el box me dio paz, me dio tranquilidad. Y el poder, por medio de mis puños, sacar toda esa ira, ese resentimiento a las personas que en mi niñez, ¿verdad?, abusaron por tener un padre borracho. Y es por ello que me metí mucho al box y visualizaba en los contrincantes, pues al que me hizo esto, al que me miraba feo, al que pues de alguna forma abusó en esa niñez. Sí. Y es por eso que el box para mí fue una forma de salir de lo que yo estaba viviendo en ese tiempo. Cuando hablamos de abuso, hablamos solo de un abuso psicológico, físico y también Sexual. sexual. En 3 formas, se puede decir que me sucedieron las 3. Y es por eso que el box lo agarré como una fuga a toda la opresión que fue en mí de pequeño. Y es por Wow. ello que no tanto era por lo que ya en el profesionalismo pudiera adquirir Claro. económicamente, sino como una fuga, a un desquite, a una venganza. Y eso originó que el nombre, ¿no?, de Antonio el Tanquecito Cruz, pues empezara como que a hacer algo fuerte en cuestión de boxeo. Y eso ayudó a abrir un camino. Desafortunadamente, en una gira donde anduvimos puebleando, pues hubo una desviación en la columna vertebral en un campamento donde nos concentramos para las peleas, porque nos tocaba generalmente en un estado ir contra el favorito, Ajá. ya en el profesionalismo, y
y a 10 asaltos, íbamos con el favorito del lugar. Entonces la disciplina era más rigurosa y como llegábamos a lugares donde no había nada, teníamos que conseguir la forma de adquirir un costal, peras, todo ello. Conseguimos un costal que ya armamos, pero fue muy pesado y no lo pude cargar y se me dislocó la cintura. Y eso originó que en esa pelea, que me llevaba yo un récord invicto, Sí. ese día perdí. Sí, ya no dio el cuerpo. Ya no, Ya de no. 8 profesionales, pues que íbamos bien, pero de esa manera se perdió y como que se te derrumban tus sueños, tus ilusiones. Sí, ¿Y cuál es la puerta fácil? Vamos a la sí, de nuevo, Vamos a ¿no? la droga. De donde desafortunadamente sí no es el camino del mundo, ¿no? Te saca aparentemente de lado y te entretiene un tiempo, pero te vuelve a regresar. caer. Entonces ahí se acabó entre comillas la carrera de boxeo. Se acabó, no sin antes, hubo otra oportunidad que el que estaba encargado del boxeo, un doctor que se llamaba Horacio Ramírez Mercado, que era el titular, para darle el visto bueno para el certificado médico, consideró que no estaba apto. Pero más sin embargo me dio otra oportunidad, donde fuimos a Ciudad del Carmen, Campeche, con el favorito de zona, y volvió a acontecer en el sexto episodio, el movimiento de cintura y se queda uno trabado, Sí. no se curó la lesión, y fue donde decidimos tomar la decisión de colgar los guantes, y ahí empezó otro proceso, entrar a la policía de seguridad pública en la Ciudad de México, y eso originó como que un cambio en cuestión de dejar el box, pero sí empezar a lo que es la ley, Oh, a conocer la ley. sí. Ok. ¿Qué edad tenía? Tenía 19 años. Ah, 19 años. 19 años. Ah, Wow, creo que mi papá entró a la misma edad. sí. Como 19, Pues, 20, algo así. Sí, 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 también fue servidor público en su tiempo. Oh, ya, ya. ¿Y en qué áreas estaba de la policía? Estábamos en Granaderos. Ok. Posteriormente se hizo un grupo especial, Ujú. AEMA, Agrupamiento Especial Motorizado Aníbal, donde empezamos a trabajar, pero se requería de una especialidad para formar parte de ese grupo. Quizás experto en armas, en desarmar, en penetrar a ciertos lugares, saber usar rapel y saber usar el volante de forma ofensiva. Ok. Y de muchas maneras tenías que tener una especialidad para Ok. formar parte de ese grupo porque era para en condición de noche, de dispensión de pandillas y cuando eran cuestiones de bancos, supervisión. Entonces, como que alguien tenía que ser experto en ciertas áreas para poder formar parte de esos grupos. Y el boxeo, la experiencia, pues se considera que fue de ayuda para formar parte de ese grupo en la policía. Guau. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año entró a la policía? Fue en el 85, 86, donde ingresamos y duró un tiempo, ¿verdad? Duró de 3 a 4 años, donde pues, empezamos a conocer a personas que eran policías, pero en otro nivel, en la Judicial Federal, donde pues trabajaban poco y ganaban mucho, y me llamaba la atención, pues Ok. armas diferentes, la vestimenta que era civil, Civil. cuando acá traes un uniforme, Sí. y al andar de botas y muchas alhajas, me empezó a atraer esa forma de vida Sí, sí, sí. y empezamos a trabajar, pero como ayudante de ellos. Ya cuando consideré que era el tiempo, renuncio a la policía y empiezo a trabajar con ellos. Pero por la gracia de Dios, por lo adquirido en el conocimiento de armas y en el conocimiento de las manos, empecé a cuidar a comandantes. Oh, ya, ya. Y esto me llevó a cuidar a un yanqui en la Judicial Federal. Eso es un subdelegado de una delegación en un estado. Ok. Ok. O sea, ya es alguien ya de nivel, es algo Sí, de pesadito, niveles ¿no? más altos. ¿Quién estaba en donde- aquel tiempo en el poder? En ese tiempo estaba Javier García Paniagua, Ok. que en paz descanse, en Seguridad Pública. Ok. Y en la Judicial Federal estaba Adrián Carrera, era el que estaba como titular en la Judicial Federal, pero yo estaba como estibador en punto de carretera, o lo que es precoz, punto de revisión carretero, donde les llaman garitas, o les llaman unos puntos de revisión. Ahí trabajaba yo, pero empecé a conocer la cocaína. Entonces, ya aunado al alcoholismo, al tabaquismo, otra faceta, empezar a conocer
la cocaína. Fue la drogadicción. ¿Pero eso fue por incautar a alguien o porque ellos mismos se la O pasaban? se la pasaron. ¿no? Se incauta y Y ahí mismo se la el pasaban. sistema, el sistema Llegan 3 bolsas, reportamos 2. y una para el vencedor, ¿verdad? Oh, ya. Para el que la consiguió. Oh, Y ya. de esa manera pues, te vas metiendo a un vacío, a una vida alegre, donde pasas más tiempo en ansiedad, donde pasas en una ilusión, donde vives en fantasías. Y eso originó que conozcas más gente, te abren más puertas, porque esa misma adicción hace que conozcas a personas en otros niveles. Ah, Que al concluir ese trabajo en esa plaza, en Monterrey, Nuevo León, pues nos regresamos a la Ciudad de México, pero ya a formar parte de una estructura en la CDMX como subdirección del lenocinio y delitos de servidores públicos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. entre comillas, ya iban con puro de la misma. De la Judicial Federal se renuncia en el año 99, entra Cuauhtémoc Cárdenas y queda un amigo como director general de toda la Policía Judicial del distrito. Y eso nos abrió una puerta, una comandancia, donde nos dan una titularidad como encargado del lenocinio para combatir bares, cantinas, casas de citas, todo eso. Y los primeros años se empezó a controlar, pero terminó controlándome, porque como había en mí las adicciones, Sí. pues fácilmente fui seducido Sí. para que no cumpliera con mi trabajo, no cerrar ciertos bares que estaban trabajando como giro negro o con licencias vencidas, y provocábamos el que se permitiera el alcohol adulterado Oh, con marbetes de hacienda adulterados, y todo ello originó que pudieran trabajar, pero con cierto donativo, sí, sí, ¿verdad? Para que puedan ejercer su servicio como sexoservidoras de la edad de 16, 17 años, y dábamos ese permiso aunado a poder venderse drogas, solamente con que cada semana repartieran una cuota y pues se les daba ese permiso de Oh, palabra. sí. Sí, se tiene ese mito en México que, bueno, más que mito, es una realidad, ¿no? Que siempre el policía es el que termina haciendo eso. Pero digamos, en este caso, pues empezó bien, ¿no? Haciendo su trabajo. ¿Cuál fue ese punto de quiebre que, digamos, usted dijo, ¿sabe qué? Pues me llama la atención esto y dejo de hacer, entre comillas, lo correcto y Claro. empiezo a hacer Y ahora aprovecho lo que tengo aprovecho para lo que tengo. recibir verdad. más, ¿no? Como todo servidor público, Sí. en su mayoría por el Instituto de Capacitación, o le llamamos una academia, todo servidor público trae la buena idea de trabajar bien. Oh, sí. Desafortunadamente el sistema te va atrapando, te va acercando, te va acorralando, de tal manera que empieces a infringirlo tú mismo. Y eso originó, aunado a la inmadurez, al no tener una paternidad, eso al no conocer valores, al no conocer los principios morales, pues te va llevando por un vacío. Y eso origina que cuando te ofrece una dádiva, Sí. es fácil tomar. Desafortunadamente hoy en día sucede que cuando no hay un padre que pueda guiarte, en el cual te puede decir esto es bueno, esto es malo, a muchas personas hoy en día pues quieren buscar esa paternidad en alguien, pero para lo malo, Oh, sí. para obtener algo ilícito en poco tiempo, y eso es lo que hoy en día está aconteciendo. Y yo quiero como pensar que eso sucede cuando los valores no están bien fundamentados en la persona, cuando no hay alguien quien proporcionó esa ayuda en una vida de adolescencia. Sí. Y es por ello que ahora que Dios concede por su gracia, pone en nosotros el querer como el hacer, nos damos cuenta que vivíamos en un error, Sí. en una mentira, donde el sistema te va a querer acorralar, pero va a depender de ti si participas o no participas, porque también como hay malos servidores, hay muy buenos Hay muy servidores buenos, que sí, en sí, verdad se han ganado un respeto. Eso es una garantía
de una buena antigüedad, de una buena jubilación, pero desafortunadamente la tentación siempre va a estar presente, de una manera o de otra. Porque hoy sabemos que la persona cuando no está bien arraigada en unos principios morales y donde un instituto lo va a formar, una academia, pero si la persona es mala, como dice en lo secular, Sí. árbol que nace torcido, Torcido. jamás su tronco endereza. Sí. Entonces, así uno va creciendo, digamos, contaminado en un sistema donde no hubo un tope, no va a haber garantía de ser un buen servidor. Pero hoy sabemos que con la ayuda de Dios, jorobados se enderezan. Con la ayuda de Dios, los árboles que están torcidos, Él les da la dirección. Amén. Y es por eso que estos programas que Dios permite, que bendigo la casa del Padre, Gracias. estos podcasts, porque va a dar un sentido a la vida del que lo escuche, del que lo vea, de que Dios determinó el bien y la bendición para que vivamos en ella. Pero si hacemos caso a lo que no es agradable, va a venir la maldición y la muerte como consecuencia y la separación de Dios. Es por eso que en esos tiempos, cuando llega ese poder a una edad entre 27 y 28 años, fácil era poder tomar las cosas ilícitas. Sí. Fácil era mejor transar para avanzar que detenerlas, porque en medio de ellos hay políticos, hay senadores, hay gente muy metida en la prostitución, donde pasa la charola y por dádivas para una campaña, para ejercer cierto temor en la gente que se dedica a eso. Y gracias a Dios me tocó esa etapa. Pero afortunadamente se puede contar porque muchos comandantes que lo ejercieron, pues se quedaron en el camino y hoy pues no lo pueden contar. Gracias a Dios que salimos de toda esa estructura y el método que fue usado para separarme de esos caminos no fue nada fácil. Porque dentro de toda la extorsión había también buenos actos, buenas obras, como buenas aprehensiones Sí. de secuestradores, de multihomicidas, de violadores, y eso originó pues que hubiera un respeto, pero llevábamos una vida doble, Doble. Ah, Ok. justo estaba donde pensando. por un lado Sí. la charola te respaldaba, Sí, sí, sí. pero por otro lado había un vacío, había sombras Sí. de no haber llevado una buena formación. Wow. Es una carga almática muy fuerte, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Es la contraparte de luz y sombra. Ay, y justo le quiero hacer dos preguntas que tal vez va encasillada en una, pero dos. ¿Qué es lo que en el tiempo que estuvo en la policía más se siente orgulloso? Que digas, esto yo lo cuento con alegría, con gozo de que pude hacer tal cosa, pero también, y no es por morbo, simplemente para también conocer las dos partes, ¿no? De la moneda. ¿Qué es lo que podría usted decir? De esto sí me arrepiento, de esto sí no debía hacerlo, o sí, o sea, tengo ese todo, bueno, ahorita ya tal vez cargo de conciencia, ¿no? Porque pues en Cristo nos ha hecho libres, ¿no? Es verdad. Pero de eso que sí en su momento su fue como momento. que, Sí, lo que puedo considerar que en algo nos podemos sentir orgullosos es que dentro de las personas que se dedican a delinquir, pues detuvimos a personas que eran violadores en serie y que no había manera de detener porque el modus operandi lo cambiaban, donde en lugar de donde cometían los ilícitos los cambiaban a otra delegación. Y como nos tocó estar en la dirección general en Arcos de Belén, pues nos llegaban todos esos reportes, ¿no? De un violador en serie. Y afortunadamente empezamos a poner carnadas, donde acostumbraba por tiempos, por horarios, a salir a cometer fechorías y dieron muy buen resultado. Wow. Detuvimos a gente que en esa cuestión eran muy peligrosas, personas que se dedicaban al secuestro, también logramos identificarlas y pues aprendimos dentro del tiempo en que gestionamos con sabiduría, con prudencia y con respeto a la ciudadanía, logramos casos muy importantes. ay, qué bueno. Dentro de los que empezamos con el de Paco Stanley, desafortunadamente como el consumo de drogas, Oh, el consumo de drogas ya era muy grande y ya me había apasionado en ello, ajá. quería dirigir todo la comandancia desde un cuarto de hotel y bien drogado.
Los primeros meses daba resultado en operativos fuertes y grandes, ¿no? Sí. Cuestión de cerrar antros muy poderosos. Y dábamos las entrevistas en Duro y Directo, Ciudad Desnuda, Órale. programas amarillistas de ese tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Pero gracias a Dios, lo que sí puedo sentir un orgullo es que mientras trabajamos como Dios manda, todo fue en bendición. Ay, qué bueno. Desafortunadamente, el lado B de las cosas empezó a gustarme de más el dinero, porque yo no tocaba nada de la renta de los bares, Ah, las estéticas, casas de citas, antros, nada. Pero se me hacía fácil de los vehículos que decomisábamos, que tenían reporte de robo, mandarlos para Centroamérica, mandarlos a plazas de federales, donde ellos les sacaban placas o permisos provisionales y hacían el uso de ellos en volantas, en brechas, en puntos de revisión carreteros. Ellos se los acababan y nos los compraban a buen precio. Solamente el requisito que se conservaran sus piezas, estéreo y todo lo que es herramienta. Y nos lo pagaban a buen precio y es donde yo ganaba. ya. Ese era mi negocio. Ese era el Y negocio. otro negocio, de lo cual sí te puedo decir que me arrepiento, de lo cual sí te puedo decir es el lado negativo de eso que se hizo bien, Sí. es el empezar a formar parte de bandas que se dedicaban al secuestro express. Oh, No a guardarlos por días, sino retenerlos por horas, Claro. rápido. en lo que se trabajaban las tarjetas de débito, en que los agarramos en un parque, alguien se quedaba ahí, ¿verdad? Argumentando faltas al pudor o faltas administrativas que no nos competían, Claro. porque eso era para seguridad pública, Ah, ok. como una falta administrativa. Pero nosotros nos metíamos a todas las áreas, Sí. considerando que teníamos todo el poder, Sí. la justicia y la razón, al tener las credenciales metálicas, y ahí los deteníamos, porque habían infringido una falta administrativa, en lo que nos daban los NIPS y a las tarjetas, pues les sacábamos el dinero, se compraban chambos, y así empecé a tener bandas de diversos barrios que se dedicaban al secuestro express. Ahora, ¿cómo llegó? Perdón que le interrumpa. Ahora, ¿lo invitaron a participar? ¿Fue iniciativa propia? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se llega a esa parte? Se llega a esa parte cuando hay personas que dentro de una delegación ya se tiene el modus operandi y donde de alguna manera empiezas a investigar, Claro. empiezas a montar todo el trabajo de intervenir teléfonos, de intervenir aparatos como radio que eran Viper, Ok. y donde empiezas a obtener información de los cómo están trabajando y lejos de enviarlos a una prisión donde no van a generar, mejor dejarlos trabajar, te acercas a ello, mira, ya te tengo identificado, ya estás investigado, lo que deseo es que trabajes para mí, con la garantía que voy a hacer tu muro, donde tú vas a trabajar donde yo diga, la zona que esté limpia, donde no esté foco rojo, y de esa manera vas a trabajar para mí. Te voy a dar la seguridad, la garantía que nadie te va a detener, Wow. porque te voy a dar equipo, chalecos, uniformes, y para que puedas trabajar. Wow. Y esa es la garantía que se les daba, No. y muchos querían trabajar con nosotros. No, pues ya iban a la segura, ¿no? Ya no Es iban que con fíjate, ese o sea, miedo a hablando ser de este tema de detenidos. corrupción, que digo, no ha acabado pues no se ha acabado, ¿no? México tiene algunos de esos emblemas en el país. Sí. Me acuerdo que en un tiempo, ya hace algunos años, trabajaba yo para seguridad de un antro. Hace algunos años yo trabajé ahí. Y fue ahí en Polanco, Avenida Mazarik. Y hay una plaza, a la mitad de la avenida hay una plaza. No me acuerdo cómo se llama esa plaza. Pero es una plaza que son prácticamente puros antros. Puros antros. Todos los pisos, el subterráneo, todos son antros. Todo antros. Yo trabajé en ese lugar. Y el dueño, que es dueño de todo eso, de todos los antros o socios, no sé, pero son Ajá. varios. Pues se supone que un antro, conforme a las leyes y las reglas, todo lo que hay, pues no sé, a las 3, 4 de la mañana se supone que ya tienen que empezar a cesar todas sus actividades. Nosotros terminábamos actividades hasta las 7 de la mañana. Ahí no hay problema. En ese lugar no hay problema, hasta la fecha. Hasta las 7 de la mañana se desaloja. Sí. Y a los que de plano son así como que yo creo que buenos clientes, ¿no? Un poquito más de tiempo. Pero nosotros llegamos a cerrar ese lugar hasta las 8 de la mañana. O sea, amanecían allá.
Se supone que eso está prohibido, se supone que eso está fuera de la ley, pero se hace. Yo estuve ahí, se hace. Entonces, uno era ahí en Polanco y el otro era en La Condesa. Igual. Y el mismo, porque el mismo dueño fue, abrió otra sede y todo. Y lo mismo, las actividades eran hasta las 7, 8, ahí estás toda la noche en el ambiente porque no puedes descuidar, ¿no? Pero el ambiente era así, es toda la noche. Se supone que no se puede, ¿no? Pero pues obviamente hay movimientos, hay ofrendas de amor hacia los líderes y de ahí salen cosas así. Pero yo tengo una duda de eso. He escuchado del tema, quiero saber si le tocó, si sabe, que todos los que están aquí a un nivel, digamos, al final responden a un superior. Y se cuenta que hay superiores que pues piden dinero para pronto y entonces la gente que está abajo, pues quiera o no quiera, va a tener que entregar ciertos recursos y los orilla a meterse a este lodo de corrupción. ¿Cómo es eso? Lo que sabemos por cuestión de conciencia es que hay personas que trabajan en fuera de la ley, en giros con licencias negras, vencidas, y solamente lo que se te acontece es que no eches solutina en los hielos, que no duerman a la gente, y hay ciertas reglas, ¿no? Dentro de lo turbio hay reglas que ellos respetan. Y una de ellas es que las personas, a medida de que levantan actas administrativas, se les avisa, mira, ha habido este tipo de actas, tienes que bajarle para que pues pueda seguir funcionando, aunque estás con un permiso vencido, pero se subiría la cuota. Si sigues infringiendo en cuestión de horarios, de que hay marbetes que de a tiro se ven muy chafas, mándalos a hacer mejor, que cuando llegan los supervisores que son peritos de vino, pues trata de cuando te avisemos, quites los falsos, pongas los buenos, y pues la garantía, ¿no? Y la garantía es de que si llega otra que visite, digamos, Hacienda, otra dependencia, pues no nos hacemos responsables. Por lo que respecta a seguridad pública, digamos, damos cierta garantía en cuestión de servidores. Pero ya otra instancia que llegara a querer hacer una supervisión ya no nos competía, si era federal. Entonces, lo que hacíamos, dábamos garantías, pero dábamos reglas. Pero muchos se pasaban de esas reglas, porque decíamos, si van a tarjetear ciertas calles, si van a pasar guías de turistas, gente extranjera, no clones tarjetas ahí, porque el reporte es grave, ¿no? Entonces, solamente personas nacionales sí podían clonar, pero cuestión que deberían de respetar era el travel orden y money, todo el money, todo lo que es la moneda americana, esa sí no se podía clonar. Se les daba de alguna forma permiso de que trabajaran las palomas, que son lectoras, que traen algunos, donde les copian la información de los 3 tracks a las tarjetas de crédito y débito y las podían trabajar. Podían meter e inflar las comandas sin problema, pero lo que sí se requería es que se hiciera discretamente, que no fuera de forma continua, porque cuando llegaban las actas, y como estábamos en la dirección general, nos enterábamos de las averiguaciones previas y tenía que haber un pagador. Y ese pagador generalmente eran de los que no participaban, de los que no estaban en el sistema, o que iban a reportarlo a derechos humanos. Entonces, pues a ellos se les cuadraba. Digamos, un antro que nos costaba trabajo cerrar porque siempre era recto en sus permisos, pues es donde sembrábamos droga en la revisión, o mandábamos a que pidieran trabajo jóvenes, menores de edad, pero que se presentaban con actas falsas para que les dieran el empleo. Y ya cuando llegamos a revisar, les hacía un chequeo y determinábamos que era menor de edad la que habían empleado. Pero eran 4 que se ponían para poder extorsionar ese antro. Y de esa manera, pues, vas adquiriendo cierta fama, pero también cierto desprestigio, porque ese negocio después se enteraba que tú mandaste a sembrar droga, o que esas chamaquitas pues, están trabajando para ti, porque como todo se corre en ese sistema, de quien esté trabajando los antros, se les llama lenones, pues ellos mismos se avisan las características de las chicas, no, pues fue el gancho, fue la carnada,
ya se daban cuenta que trabajaban para nosotros. Wow, es que está bien estructurado, pero para lo malo, ¿no? O sea, Sí, es tiene que un todo un organigrama plan. muy grande, sí. No le haga. Y le preguntaba al mismo tiempo, yo he escuchado que entre la policía, pues, por niveles, o sea, desde el más alto hasta el menor grado, he escuchado que hay personas de alto grado que piden dinero, o sea, le piden una renta, digamos, a sus propios subordinados. Y los subordinados, pues, terminan por lo que hemos visto en las calles, ¿no? Detener autos que no les corresponden o a detener personas o para sacarles dinero a manera de poder pagar su propia renta hacia arriba. ¿Eso es así como es? ¿Conoce algo del tema? Sí, sí conocemos ese tema, porque generalmente hay plazas que la nómina es más alta. Digamos, un jefe de sección, un jefe de unidad, no cobra lo que cobra un jefe de grupo, Ok. o un bronce, un plata. Sí. Es ahí donde entra la posibilidad de que te piden cierta cantidad para que te vayas al Instituto de Formación y Capacitación para que te consideren dentro de esas 10 plazas que mandan a 50 personas, pero dependiendo la cantidad que tú proporcionaste, es como te van a otorgar esa plaza que estaba vacante. Wow. Y de esa manera, pues adquieres más responsabilidad, pero tus ganancias van a ser más grandes. Claro. Lo que se hace. Wow. Algo que me llamó la atención, mencionaba de lo de, yo creo que tenemos que, hay que ponerlo de secuestro express, pero Sí. ahí cómo se elige a la persona, ¿es al azar o ya tienen a alguien fijado? Generalmente son zonas, digamos, zonas donde generalmente la persona que va a estar en ese parque, pues digamos, no va a ser como que de una zona a un nivel bajo. Digamos, escogíamos zonas como el Pedregal, como San Jerónimo, zonas como Coyoacán, donde un nivel adquisitivo es un poco más alto y por el modelo del vehículo podríamos determinar, ¿hay recursos o no hay recursos? Y de esa manera, con aparatos Nextel de ese tiempo, pues llegaban como que disfrazados y buenas noches con la lámpara y qué andan haciendo en este lugar, pero pues eran personas que no eran ni policías, eran pseudoagentes, Pseudoagentes. Wow. pero con vestimenta oficial y resultaba que no eran tal, sino que ya les empezaban a hacer preguntas y determinaban que estaban haciendo actos eróticos en vía pública y ellos con ese temor de que les vamos a avisar a los papás y si estás casado, empezamos a hacer averiguaciones si no les convenía un escándalo Sí, sí, o ir a sí. una delegación donde siempre hay fotógrafos o periódicos que están al acecho de la noticia y decidían mejor dar una dádiva Sí. a ir a pagar una multa. Y lo que hacíamos que al subirlos a la unidad, que era clonada, una supuesta patrulla, Una supuesta patrulla. pues ahí los teníamos en lo que, ¿sabes qué? Pues lo que estás dando no es lo que amerita esta situación, esta falta administrativa, y pues vamos a pedirte de 15 a 20 mil o 30 mil. Wow. Entonces, de esa manera, pues, era un secuestro express Secuestro que se express. fabricaba Wow. en base a una falta administrativa, que quizás era una caricia, un beso, pero les hacíamos ver como un delito mayor Ajá. para poder extorsionar. Sí. Y de esa manera, pues, se les asustaba y con las frecuencias de radio, ¿no? Pues si No, son pues, sí verdaderos son o si verdaderos. son judiciales. Aso. Y esa es la manera en que muchas veces no presentaban denuncia, porque era un favor el que, según se les daba, una atención, pero eso se fue acumulando de los que sí se animaban a levantar un acta y empezó a crecer. Pero como estábamos en la dirección general, Sí. solo lo que hacíamos es cambiar de zona. Y de esa forma, pues no había cómo nos Claro, pudieran detener, claro. hasta que una ocasión nos piden un lote de camionetas de lujo, Cherokee, Lobo, para una plaza donde había llegado un nuevo comandante y las requería. Al no tenerlas de momento en nuestros estacionamientos públicos, donde a la pareja también le quitábamos el vehículo y pueden irse, y hasta el vehículo también los resguardábamos, porque fue donde se cometió el ilícito. Claro. Ah, sí, sí, sí. El metado corralón. Ah, sí, ¿no? era corralón, Nos vemos pero al era corralón. un estacionamiento público, pero de los muchos que teníamos, ya sea en Cuauhtémoc, en otras delegaciones, Wow. pero ya después aparecía el reporte de robo, pero ya andaba con otras placas o con un permiso provisional, como eran carros nuevos, Sí. y así los trabajábamos. Entonces, pues no teníamos en el lote como que esos vehículos y salíamos a hacerlos. ¿De qué manera? Ya sea estacionados, ya sea en semáforo, disfrazados, pues fácilmente
que era operativo, y pues deteníamos a la persona, una supuesta investigación, Sí, sí, sí. una revisión de rutina, y lo único que hacíamos era adquirir el vehículo, y ya posteriormente a él lo que trajera encima, pues lo soltábamos, pero la camioneta pues ya la tomábamos y la revendíamos a otras plazas, y gracias a Dios, hasta que una ocasión en la colonia Condesa, vimos una Cherokee donde estaba muy lujosa, de lujo, y la detuvimos, solo que no nos percatamos que era extranjero, y nos llevó a Whisky Luca en la herradura, donde prometió cierta cantidad, donde tenía alhajas, y pues fuimos, ¿verdad?, a que fuéramos a ese lugar, y en el trayecto, nosotros como éramos el muro, y los exojudiciales en el vehículo que iba adelante, nosotros éramos la cola, ¿no? Se podría decir. Sí, sí. Ya llegamos a Whisky Locan y pues entró la camioneta a la cochera y empezaron ellos a buscar las cosas, pero no nos percatamos que ya los vecinos se habían percatado, donde él al tiempo me entero, ¿verdad?, en los separos de Palacio de Naucalpan, que había hecho una llamada de un teléfono que no se le quitó. Y donde habló en alemán, era ciudadano alemán, y donde ha de haber dicho, me llevan secuestrado, me privaron, o en su idioma, ellos no lo percataron, le quitan el teléfono, pero seguimos con la trayectoria, y ahí dentro de la casa ya había un operativo, ya nos estaban esperando, de algunos lugares salieron policías y nos detienen, y nos llevan a Palacio Naucalpan, y donde estuvimos 3 días incomunicados para averiguar el modus operandi y todo lo que se había hecho, y pues lograron saber toda la información, no con palabras suaves, ¿verdad? Sí, sí. Y, Sí, sí, sí. y eran Tehuacanazo. luchadores profesionales los que nos tocaron hacer llaves y a querer romper huesos, y pues fácilmente mis coacusados hablaron, y pues se determinaron los secuestros, hablaron de todo lo que trabajábamos, Echaron toda la y sopa. pues nos detuvieron. O hablas. Y en esta faceta, pues traté de sobornar, ¿verdad? Y decir, pues formo parte de una estructura policíaca en la Ciudad de México y vamos a arreglarnos, pero no fue posible. Era muy alto lo que ellos pedían y no se llegó a un acuerdo. Y pues un buen abogado hubiera podido defender la situación, pero más sin embargo fuimos a parar a Barrientos. Estos conocidos también dijeron que era policía judicial, y el trato en Barrientos no fue nada fácil, Wow. donde ahí se descubre que éramos una banda organizada, que veníamos operando de diversas formas, y salió a la luz los vehículos, salió a la luz los robos, los abusos, donde cuadrábamos negocios, donde casas de citas, verdad que eran fiestas, pero las hacíamos aparecer como tal, donde Sí. también otro ingreso que teníamos eran los famosos swingers, donde se intercambiaban parejas, y donde también los trabajábamos, y que se quedaba toda esta fechoría en el anonimato, porque no se presentaban denuncias, toda vez que es algo ilícito, que para resguardar la identidad, Ajá. para resguardar la seguridad en empresas que tenían estas personas, pues también les hacíamos lo mismo, ¿verdad? Las privábamos de su libertad en el mismo lugar, Sí. donde íbamos a trabajar las tarjetas y lo que había, y esperábamos hasta que pasara la medianoche para poder obtener otra vez el acceso al cajero, y eso pues nos llevó a que las que sí llegaron a presentar denuncias por los abusos, pues sí nos fueron a reconocer. Y Personas que fueron privadas nos fueron a reconocer, y acumulamos más de 18 averiguaciones previas. Wow. Por todo ello, y pues llegamos a incrementar una sentencia mayor de 80 años por cada delito que fue acumulativo, y diversos penales, como el penal del Oriente, el penal del Norte, y pues ahí es donde empezó una vida nueva, donde ya el consumo de drogas, pues el precio fue más caro, pero se seguía consiguiendo. ¿Por qué? Porque al haber conocido el box, empezamos a dar clases de box en los penales, y empezó a llegar mucho dinero por enseñar. Wow. Y no se acababa la maldad, no se acababa la iniquidad, porque seguían llegando entradas para poder obtenerlas. No sin antes comentarles que
dentro de todo eso que aconteció de menos a más, al no conocer a Dios y al empezar a creer en ciertas potestades, como son la muerte, como son la santería, como es el palo mayombe, empezamos a ingresar de tal manera que una nos llevó a otra, hasta estar con paleros de un nivel muy alto, Muy alto. donde se nos pedían ofrendas muy altas para la prenda, para la ganga, Sí. para el empungo, y donde eso originaba que el dinero pues tuviéramos que requerirlo, digamos, porque las cantidades eran caras. Fíjese, justo eso le iba a preguntar. Justo ahorita le iba a preguntar. Bueno, y entre toda esta vida de excesos, ¿habrá llegado también algo de espiritualidad, buena, mala y este tipo de cosas? Qué es todo esto? Digo, para los que no saben del tema, hay cosas que yo escucho y me quedo así como me está hablando en otro idioma, pero sé que también hay algunos que pueden tener la duda. En sí, ¿qué con la muerte, qué con la santería, cómo se practica, cómo llegó allá, cómo fue eso? Miren, a medida de que necesitábamos mayor protección, Ujú. que supuestamente te podía otorgar una tradición o una creencia, Ok. empezamos como todo, ¿no? Muchas veces lo que se inculca es un catolicismo, Ah, que sí, no sí. se practica ni se lleva a cabo como tal, pero lo que sí te puedo decir es que mayor es la creencia de algo que te puede ayudar a lo que estás practicando. Sí. Claro, cuando es algo ilícito, la garantía es que según vas a tener una protección. Sí. Y es aquí donde quiero estacionarme un poco, Claro. en la cual, estando en seguridad pública, pues la creencia del catolicismo era la normal, Ah, ok. Ujú. La base, ¿no? la base. Pero a medida cuando entré a la policía judicial, requería yo como de una protección mayor. Y es cuando conozco la santería, donde se hacían ciertos ritos, toques de tambor, para que pudieras tener una seguridad, creyendo Ajá. no ser descubierto, creyendo que te da la garantía de que nada te va a suceder. Y es donde ahí muchas personas tienen esa creencia, que hoy en día es fácil robar, es fácil mentir, es fácil extorsionar, es fácil cobrar un piso, Ah, sí. porque crees tener un respaldo. Claro. Pero separado de Dios, nada puedes hacer. Sí, sí, sí. Es por eso que este medio que Dios permite es para que consideremos, amigo que nos escuchas o que nos estás mirando, que el respaldo que tú crees poder obtener en este momento es un engaño, es una mentira por la cual piensas que nada te va a suceder, que no va a haber un pago de la factura que estás acumulando. Pero déjame decirte que te puedo platicar que llega el momento en que eso llega, porque lo que sembrares, ¿verdad? Eso también segarás. Y déjame decirte que el hecho de que por lo que te estés moviendo, que te atrae, si es una moto, si es un vehículo, vas a ir de menos a más. Cuestión de velocidad, cuestión de modelos, cuestión de colores, cuestiones de ser el que mejor auto tiene o el que más tiene, te va a llevar a que pierdas el respeto primeramente a tus padres, tu respeto a ti mismo, el respeto a las autoridades, y siempre lo ilícito te va a llevar de menos a más. Ahí es donde me gustaría que los que nos están mirando puedan considerar que eso te va a llevar a una muerte, Sí. a una separación Sí. del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque lo fácil que obtienes, fácil se va. ¿Por qué? El sistema en el cual habitamos te va a llevar a obtener las cosas fáciles con el menor esfuerzo posible, pero hay una factura que tarde o temprano se debe de pagar. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una prisión, a un centro de readaptación en el estado o en la CDMX o en el lugar donde tengas que ser detenido, es porque ya estás causando daño. Hay gente que se puede volver diabética al ver un arma. Hay gente que le puede dar un infarto por si le accionas un arma Sí. y que de momento no pase, pero ha sucedido
que después de tiempo ya se creó una enfermedad o un malestar psicológico o mental por el susto, ¿verdad? Entonces, en este tiempo donde queremos obtener las cosas de forma fácil, en el menor esfuerzo posible, es donde mucha de nuestra adolescencia, de nuestros jóvenes están cayendo. Y es por eso este tiempo en el cual aprovechamos para decirle, joven, jovencita que me escuchas, los medios de comunicación te pueden influenciar de tal manera que puedas obtener una vida fácil, pero déjame decirte que no hay sentido, no hay propósito, no hay como que tú respetes lo que Dios ha mandado a que se respete. Sí. Y eso es la integridad de las personas que conviven con nosotros, donde es fácil estafar, donde es fácil mentir. Y eso me llevó a querer obtener más. No me saciaba, después de ser primer comandante, el sueldo, las prestaciones, los beneficios que obtienes por seguridad, que te llega un bono mensual, no me satisfacía, porque te vas haciendo más ambicioso. Más Así amador es. del Y dinero. esa ambición, cuando es desmedida, te va a llevar a delinquir. Sí. De lo que era poco, empiezas a crecer. Digamos, para conseguir el activo a los 13, 14 años, empecé con una navaja 007. Ah, Posteriormente, en la Judicial Federal, pues era una R15, una M16 y todo un 762, 223, un calibres más grandes. Y ya en la Judicial Federal, pues te vas acostumbrando a otro tipo de adrenalina. Al hacer los secuestros en la Judicial del Distrito, era una adrenalina mayor, donde te gozabas con el sufrir de las personas. Wow. Hoy en día muchos se gozan, se ríen por lo que le ocasiona a las víctimas. Y déjame decirte que todo trae una consecuencia, todo trae una respuesta de parte de Dios, porque Él te va a detener de una forma o de otra forma. Y gracias a Dios que Él me detuvo cuando me envía Barrientos y consideré que si había llegado a ese lugar es porque no había hecho cosas correctas. Pues hasta aquí dejamos esta primera parte de esta entrevista que se le hizo al pastor Antonio Cruz. Esperamos que hasta ahorita te haya gustado y nos vemos la próxima semana para la segunda parte. Comenta, suscríbete y dale like a este video. Bendiciones.